Ya estamos de regreso. Estás viendo Tu Médico TV. Estamos de regreso aquí en Tu Médico TV. Y vamos a platicar un poco de un tema que no tiene nada que ver con lo que platicábamos de procesos médicos, quirúrgicos, que los tornillos, las barras, pero sí creo que es algo muy importante, que es la salud mental en los procesos quirúrgicos. Y tenemos a una invitada muy especial. Ella es Alma Ramírez, psicoterapeuta. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias aquí en por Tu la Médico invitación. TV. Gracias. Y vamos rápido ya. Perfecto. ¿Es necesaria, en tu opinión, una terapia o un acompañamiento psicológico cuando alguien sufre alguna lesión o alguna deformidad que el tratamiento va a ser quirúrgico? En algunas ocasiones sí es necesaria porque se va postergando la operación. Es decir, si el paciente está demasiado estresado, muy angustiado, muy nervioso, de pronto va postergando y evitando la operación. Entonces es cuando uno hace el acompañamiento con el paciente para bajar los niveles de estrés y de angustia. ¿La terapia debe ser antes o después del proceso quirúrgico? La terapia antes es para tratar de ayudar al paciente a que enfrente sus miedos, sus creencias de evitación y todo ese tipo de circunstancias. Para después es para ir acompañando, como bien dices, David, en la parte donde de alguna forma el paciente se siente con poca tolerancia a la frustración, de pronto siente cierta vulnerabilidad. Es decir, sí hay una sintomatología donde empieza a haber hasta en ocasiones un poco de depresión, porque esperaría que de alguna forma la recuperación fuera pronta, de pronto tiene temor o pensamientos catastrofizantes de ¿y cómo será si quedará igual?, etcétera, etcétera. Entonces hay que ayudarle al paciente a tener cierto sentido de aceptación. ¿Influye en algo la personalidad del paciente para la recuperación? Por supuesto, y muchísimo. Hay pacientes que son verdaderamente estoicos, en el sentido de afrontar una realidad que están viviendo, y hay otros que de alguna u otra forma son más frágiles y el umbral del dolor es mucho más disminuido. Entonces tienden a victimizarse, hay ganancias secundarias, entonces dificulta un poco también la recuperación. Y yo creo que también tiene que ver tu entorno, ¿no? El que tus amigos o Por tu familia te supuesto. estén diciendo, te van a operar, Sí. qué peligroso, o Sí. no pasa nada, todo va a salir bien. Exacto, porque de alguna manera el contexto familiar va a tratar de ser solidario, o algunas otras veces no va a tolerar mucho, que digamos, porque hay un cambio en la vida y en la rutina del día a día. Entonces, algunos pacientes tienen familiares que son poco tolerantes y otros que son bastante empáticos en ese sentido. Entonces, el acompañamiento, las redes de apoyo que tengan con respecto a la familia, eso también ayuda muchísimo. Qué interesante. ¿Y quién es más propenso, quién está más abierto, no más propenso, más abierto a este acompañamiento? ¿Los niños? Y en el caso de los adultos, las mujeres, los hombres. ¿Cuál es tu experiencia a este respecto? Mira, en lo particular, sí, efectivamente, como decía el doctor Mauricio, hay un punto medular. Los niños son increíbles para la recuperación y eso ayuda muchísimo en ese aspecto. Y en cuanto a hombres y mujeres, las mujeres están como más prácticas a anteponer las necesidades de los demás a las suyas propias. Entonces, de pronto en la recuperación, cuando se ven incapacitadas, hay mucha frustración a no poder resolver o hacer por ellas mismas. Y en el caso de los hombres, pues obviamente se sienten un poco más frágiles o vulnerables a la ayuda que les puedan prestar, que si son un poquito más consentidores y se deben dejar consentir más, esa es una realidad. Oye, y en tu opinión, ¿solamente el paciente necesita la terapia o el acompañamiento, no tanto una terapia, o también su núcleo familiar cercano? La psicoeducación es una parte elemental en esto, porque quien se queda de cuidador de pronto va a experimentar emociones o conductas en el convaleciente y en ellos mismos, porque cambia la rutina. Hay que tolerar algunas situaciones que son nuevas en algún momento dado, el enojo, la tristeza, la ira, en los pacientes y en ellos mismos, Entonces, por eso se hace un manejo de psicoeducación para tratar de dar estrategias muy específicas en manejo de conflictos y este tipo de circunstancias para ayudarlos.
Claro, y cómo manejar las emociones, el miedo que sienten, por ejemplo, los papás de un niño que va a entrar al quirófano y que sabemos que va a estar ahí 10 horas, o el esposo, la pareja, los hijos de alguien que va a estar sometido a un proceso quirúrgico, que necesita también un acompañamiento, porque a veces pasa mucho que frente a la gente, o sea, frente al paciente más que a la gente, tiene que estar fuerte, positivo, pero también tiene miedos, también tiene angustias, también tiene cosas que decir. Es importante el acompañamiento porque evidentemente la angustia nos lleva a tener pensamientos a futuro un poco catastrofizantes, y eso hay que ayudarle un poco a los papás, y máxime si tienen un excelente especialista como ustedes en este caso, que ayude a despejar sus dudas. Es decir, la información les va a ayudar un poquito más a sentirse más tranquilos. Que van a vivir cierto estrés es una realidad. Muy bien, y hablamos de que los niños son excelentes porque una de las cosas que ellos van a tener es se van a reintegrar a su vida. Pero también sabemos que los niños, los que somos papás, sabemos que los niños nos manipulan mucho, ¿verdad? Bastante. Y pueden usar esa convalecencia o esa cirugía como una herramienta de manipulación. ¿Cómo podríamos reconocer eso y cuáles serían los límites en ese consejo para los papás? Esto que hablábamos de las ganancias secundarias que tiene cuando de pronto vemos a nuestros hijos, creo que una parte es que nosotros como padres conocemos a nuestros hijos y sabemos cuándo efectivamente tienen su carita de dolor. Efectivamente hay conductas de, a ver, mami, me voy a portar bien, pero siempre y cuando me traigas el juego, me traigas la lap, etcétera, etcétera. Entonces, hay conductas que no llevan o ayudan mucho en tanto a la recuperación, y es cuando yo me puedo percatar de que hay cierta manipulación, que obviamente van a estar un poquito más consentidos en la convalecencia, es una realidad. Pero en esta parte los niños, creo que lo que van a querer hacer inmediatamente es como que después de un tiempecito salir a la vida normal. ¿Por qué? Pues porque ya se cansaron de esta parte donde es el cuidado, etcétera, etcétera, ¿no? Y así estamos llegando al final de una emisión más de Tu Médico TV. Muchas gracias por acompañarnos. Recomienda este programa a toda la gente que quieras que se beneficie de esta información. Y nuestras redes sociales, Joana. Les recuerdo las redes Facebook y Twitter, estamos como Tu Médico TV, Facebook como trimedicals.mx y Twitter Trimedicals. Les recuerdo la promoción que tuvimos con el doctor Mauricio Montalvo, son 30 consultas al 50% de descuento, y el teléfono para que puedan hacer válida esta promoción es 52 34 3600. También tenemos un WhatsApp para que nos manden ahí todas sus dudas, comentarios, todo lo que nos quieran decir, es el 55 39 10 54 22. Nos vemos la próxima semana aquí en Telefórmula en Tu Médico TV. Trimedicals, Medical Innovation for Life, presentó